Saludos a todos y bienvenidos a un nuevo video de la materia de mecánica de sólidos. En este video vamos a continuar con el estudio del capítulo 2, que es el estudio de las tensiones en un punto al interior del sólido. Entonces, para iniciar este nuevo video vamos a recordar algunos elementos que vimos en clases pasadas. Recordemos que un estado de esfuerzos representados por el vector Q, lo podemos descomponer en unos esfuerzos normales y en unos esfuerzos tangenciales. Entonces, estos esfuerzos normales van a estar relacionados con las fuerzas normales que se desarrollan en el punto P sobre un plano de corte que tiene eh, como vector perpendicular a n gorrito. Entonces, nuestra fuerza normal va a tener la misma dirección que el n gorrito porque n gorrito es perpendicular a la sección del plano que nosotros estamos trabajando. Y también vamos a tener unas fuerzas eh, de- que son paralelas al plano y que se desarrollan sobre el plano y que las llamamos las fuerzas tangenciales y que estas dos fuerzas, tanto la normal como la tangencial, forman nuestra fuerza que finalmente es nuestra fuerza interna, o sea, nuestro esfuerzo, cuando hablamos con relación a un delta de área muy pequeño, nuestro esfuerzo, que va a finalmente a describirnos el estado de esfuerzos al interior del sólido. Entonces, los esfuerzos normales los asociamos a la tracción y a la compresión y los esfuerzos tangenciales o también suelen denominarse esfuerzos de cortante, se asocian con las fuerzas de corte. Y aquí tenemos que los esfuerzos normales los relacionamos con las fuerzas normales que se desarrollan en el punto sobre el delta de área que estamos trabajando y los esfuerzos tangenciales se desarrollan eh, con relación a la fuerza tangencial que estamos trabajando y el delta de área pequeñito que estamos trabajando. Se llama un delta de área porque es muy pequeñito, podría decir que es infinitesimal con relación al tamaño de sólido que podemos estar trabajando. Entonces, en esta sección vamos a hallar cuál es la descripción matemática que nosotros tenemos de los esfuerzos normales y tangenciales. Nosotros ya hicimos una descripción de los esfuerzos sigma y tau con respecto a los ejes coordenados x, y, z. En este caso vamos a hacer ya una transformación, por así decirlo, de los esfuerzos normales, de esos esfuerzos que nosotros estamos trabajando y los vamos a pasar al campo de los esfuerzos normales y tangenciales. Es decir, vamos a hacer como un cambio de base, lo que vimos en la sección 2.6 de la matriz de esfuerzos que estamos trabajando. Entonces, teniendo en cuenta nuestra descripción anterior del estado de esfuerzos en el sólido, que se pueden representar como un sigma n y como un sigma s, entonces podemos interpretar a este sigma n como una proyección de este vector q. Le hacemos como una rayita acá y vemos que es como una proyección de este vector q sobre el vector n gorrito. Entonces, como habrán visto en otras materias como lineal, denominamos el a sigma n como la proyección de q sobre n gorrito. Siempre va el vector que nosotros vamos a trabajar sobre el vector en el que nosotros vamos a hacer la proyección. Entonces, aplicando la fórmula de proyección de un vector sobre otro, entonces tenemos que q punto n gorrito sobre la norma de n gorrito por n gorrito. Nosotros sabemos que el producto punto nos va a dar un número, que la norma nos va a dar otro número. Entonces, número sobre número nos da otro número. Y, y esta división entonces nos va a dar como resultado un número que se multiplica por n gorrito, que es un vector, y por lo tanto tendríamos otro como resultado, otro vector. Entonces, primero este producto es posible y segundo nos va a dar como resultado otro vector. Ahora, nosotros debemos tener en cuenta que este n gorrito, como es construido empleando los cosenos directores, es un vector que es unitario.
Entonces, al ser un vector unitario, por definición, tendrá su norma igual a 1. Entonces, aplicando este concepto, entonces ya este denominador nos queda igual a 1 y nos quedaría solamente el producto punto q.n gorrito por n, por el n gorrito. Entonces nos queda esta formulación. Ahora, nosotros vimos en otras ocasiones que Q era igual a la matriz de esfuerzo sigma por nuestro vector n gorrito. Entonces, multiplicamos nuestro vector eh, eh, Q por n gorrito y reemplazamos este Q por este sigma por n. Entonces tenemos sigma por n gorrito punto n gorrito por nuestro vector n gorrito. Esta es la descripción de la proyección de sigma de Q sobre n gorrito en función de la matriz de esfuerzos, que es lo que nosotros conocemos. Sabemos que cuando estamos describiendo el estado de esfuerzos en un punto, tenemos nuestra matriz de esfuerzos y nuestro vector n gorrito, que es el que describe el plano en el que se están desarrollando esos esfuerzos. Entonces, por lo tanto, tenemos que este sigma n tendrá este resultado. Aquí lo podemos ver. Por lo tanto, la magnitud del esfuerzo normal se puede escribir como el desarrollo de este producto punto. Sigma por n gorrito por, en el caso del producto punto, n gorrito. Entonces el esfuerzo normal se puede escribir como sigma n es igual a un escalar al que vamos a denominar sigma n, pero no subrayado, sino así sin la negrita y n gorrito. Ahora, para el esfuerzo tangencial, vamos a recurrir a la relación anterior que habíamos hallado, que es Q igual a sigma n más sigma s. Entonces de aquí despejamos sigma s. Entonces sigma s es igual a Q menos sigma n. Pero entonces nosotros ya hallamos que sigma n es igual a ese escalar sigma n por n gorrito y que Q es igual a sigma por n gorrito. Entonces reemplazamos primero Q, que es sigma por n gorrito, y a sigma n por este valor. Entonces nos queda esta formulación. De aquí despejamos n gorrito. Entonces, como nosotros sabemos que esto tiene que ser una matriz en últimas, entonces nos queda sigma menos sigma sub n por la matriz identidad. Cuando ustedes vayan a despejar y a sacar factores así, si ustedes tienen escalar aquí, aquí se asume que está la matriz identidad. Entonces ya la manifestamos acá para poder hacer posible esta operación resta, porque la operación suma, la operación resta se hace entre matrices de igual dimensión. Entonces tenemos que sigma menos sigma n por i por n gorrito, y este es sigma s. Entonces sabemos que las normas de los esfuerzos normales, o sea, las magnitudes de esos esfuerzos normales y tangenciales se van a hallar así. Este ya lo hallamos, en el anterior caso ya lo describimos, pero nos falta hallar el del esfuerzo cortante. Entonces, el del esfuerzo cortante o el esfuerzo tangencial a usar nuestra suma de magnitudes de vectores, lo que nosotros sabemos de álgebra lineal. Entonces sabemos que el vector Q, al ser una composición de dos vectores que son ortogonales entre sí, estos dos vectores son ortogonales, o sea, forman un triángulo de 90 grados, entonces podemos aplicar el teorema de Pitágoras. Entonces nos queda que la magnitud de sigma n al cuadrado por más la magnitud de sigma s al cuadrado nos va a dar la magnitud de q al cuadrado. Entonces nosotros reemplazamos por los valores que nosotros conocemos. ¿Cuál es la magnitud de sigma n? Pues sigma n sin negrilla, ¿cierto? Y la magnitud de sigma s la vamos a llamar tau n y lo dejamos elevado al cuadrado. Y nos queda como resultado esta ecuación. Entonces, como estamos trabajando tanto en 3 dimensiones como en 2 dimensiones, entonces vamos a hacer el hallazgo de todas estas fórmulas de una manera que nosotros lo podamos entender tanto para el caso en 3D como para el caso 2D. Entonces vamos a iniciar con la particularización del caso en 3D. Entonces vamos a recordar cómo nosotros ponemos en notación matricial nuestro vector Q. Entonces nuestro vector Q es el producto de la matriz de esfuerzos de Cauchy por
el vector n gorrito, que son los cosenos directores, alfa, beta y gamma. Como estamos trabajando en tres dimensiones, entonces vamos a tener en sigma x, sigma y, sigma z, y todos los taos, tanto en x, en y y en z, y los tres cosenos directores. Entonces lo primero que hacemos es hallar a sigma n. Entonces sigma n sin negrilla es igual al producto de esta matriz por este vector, y después realizamos el producto punto con el n gorrito. Entonces, desglosando esto y reemplazando los valores que nosotros conocemos, nos queda esta expresión. Ahora, nosotros sabemos que esta matriz es de 3 por 1 y que este vector es de 1 por 3. Perdón, me equivoqué. Esta matriz es de 3 por 3 y esto es de 3 filas por una columna, entonces es de 3 por 1. Entonces tenemos que es 3 por 3 operando a un vector de 3 por 1. Entonces esto va a tener como resultado un vector de tamaño 3 por 1. Entonces la operación es válida. Realizando esta operación nos queda este resultado, que ustedes pueden hacer con más calma empleando la multiplicación de una matriz por un vector. Ahora, realizamos el producto punto de este vector que nos resultó este producto por el vector n gorrito. Entonces multiplicamos cada uno de esos términos entre sí. Entonces es este primer término por toda esta primera suma, este segundo término por toda esta segunda suma y este tercer término por esta tercera suma. Entonces, haciendo esas multiplicaciones y después sumando los términos comunes, nos da como resultado esta ecuación. Ahora, procedemos de manera similar para hallar tau sub n al cuadrado. Entonces, tau sub n al cuadrado es igual a la norma de Q, que es el producto de sigma por n gorrito, menos n sin negrilla al cuadrado. Entonces, nosotros ya tenemos ese producto, lo hicimos en la anterior ocasión, que sería este producto. Este producto en realidad significa que es Q, por la formulación de Q, ¿cierto? Entonces, realizando ese producto de Q, para poder hallar la norma, entonces nos queda este resultado, y eso lo hallamos la norma de ese vector y lo elevamos al cuadrado. Y eh, esta es la descomposición de sigma n. Ustedes la pueden hacer o simplemente trabajan con sigma n. Ustedes ya lo han hallado en el anterior paso. Ahora, nosotros sabemos que la norma es un producto punto del vector consigo mismo. Entonces, por eso es que tenemos estos términos al cuadrado. Entonces sería el primer término al cuadrado, más el segundo término al cuadrado, más el tercer término al cuadrado. Dejamos a sigma n sin desglosar finalmente para que la fórmula no nos quede tan extensa, y como nosotros necesitamos tau n, entonces sacamos la raíz cuadrada. Ahora, en el caso del esfuerzo tangencial, a nosotros no nos interesa el signo, porque a nosotros en este caso solamente nos interesa la magnitud de tau sub n. Entonces, por eso es que están estos valores estos signos de valores absolutos. Y por último, vamos a hacer la particularización del caso en dos dimensiones. Entonces, para hallar este caso hay muchas maneras. Yo aquí les voy a mostrar la manera que me parece como más práctica para desarrollar este ejercicio. Entonces nosotros cogemos el sigma n que habíamos hallado en tres dimensiones, ¿cierto? Ustedes saben que trabajar un caso en dos dimensiones es reducir el caso de tres dimensiones a dos dimensiones, haciendo ciertas suposiciones. Entonces, vamos a coger a sigma n, que lo hallamos en el caso de 3D, y vamos a hacer las siguientes suposiciones. Vamos a hacer que nuestro eje z no existe. Entonces, como nuestro eje z no existe, sigma z y todos los esfuerzos tangenciales relacionados con z van a ser equivalentes a 0. Y a gamma lo vamos a volver 1. ¿Por qué? Porque en realidad no interesa cuánto toma este valor gamma, pues en los casos en que tenemos a gamma, siempre vamos a tener esfuerzos tau xz, tau yz y a sigma z, que esos total son 0. ¿Por qué digo que gamma es igual a 1? Porque
total, este no sufre variaciones, este no va a girar, no va a rotar, entonces por eso es que queda gamma igual a 1. Entonces, haciendo todas esas suposiciones y reemplazándolas en la fórmula anterior, nos queda esta fórmula larga reducida a esta fórmula de tres términos, en donde solo hay sigma x, sigma y tau xy. Ahora, nosotros sabemos que estos son los cosenos directores, alfa y beta. Y alfa y beta los podemos relacionar con coseno de teta y con seno de teta como nosotros los hallamos en en otras, en otras diapositivas. Entonces, haciendo alfa igual a coseno de teta y a beta igual a seno de teta, entonces tendríamos esta descomposición y esta es la que nosotros usamos realmente para hacer los casos de los esfuerzos normales. Y en el caso de los esfuerzos tangenciales hacemos lo mismo, hacemos la misma suposición que sigma z es igual a tau xz igual a tau yz, que es igual a cero. Entonces esto lo reemplazamos en esta fórmula larga que teníamos para el tau n. Reemplazamos esos valores de tau xz, tau yz y sigma z. Reemplazamos esos valores de cero en esa fórmula larga y nos queda esta otra fórmula que entonces haciendo operaciones ahí matemáticas y sacando la raíz cuadrada, nos quedaría esta expresión de tau sub n es igual a tau xy coseno de 2 teta menos sigma x menos sigma y medios seno de 2 teta. Y bien, esto ha sido todo por esta ocasión. Espero que les haya gustado este video y nos vemos en un próximo video.